Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta ocasión vamos a proponer el tema de lenguaje algebraico y evaluación de nuestras expresiones, utilizando también este tipo de lenguaje. Bien, generalmente vamos a empezar con una conceptualización base de a qué hacemos referencia a un lenguaje algebraico en sí. Bueno, directamente con ¿qué es el álgebra? Se menciona que el álgebra es una rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertos parámetros. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o directamente cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y una extensión básicamente de la aritmética. Bien, aquí ya el tema centrado en sí. Aquí hacemos referencia cuando vayamos a utilizar el tipo de lenguaje algebraico como tal. Esto, en este caso, vamos a tener muy en claro porque nos va a ayudar más que todo a identificar qué tipo de relación como tal posee un lenguaje algebraico ya interpretado en cantidades numéricas. Bien, tenemos lo siguiente. El lenguaje algebraico es una forma de traducir el lenguaje cotidiano que por lo generalmente usamos directamente al lenguaje matemático. Este se compone de letras, números y signos, en este caso de operaciones. Las letras representan números desconocidos que los vamos a interpretar nosotros como alguno que otro coeficiente o también alguna variable generalmente planteada. Bien, ahora sí, para poder diversificar muchísimo mejor el tema, vamos con lo siguiente. Las expresiones algebraicas en sí. El lenguaje algebraico, bueno, en este caso también numérico, expresa la información matemática a través de los números, pero en algunas ocasiones es necesario como tal utilizar letras para poder expresar valores que en este caso hemos de desconocer. El lenguaje algebraico numérico expresa la información matemática solo mediante números. Por lo general lo tenemos de esta forma. El lenguaje algebraico, el que directamente usamos, sería lo siguiente: sumar 2 más 5. Bien, eso es básicamente en una conceptualización de información de un lenguaje cotidiano, que lo podemos nombrar en este sentido, pero utilizando más que todo el lenguaje algebraico o numérico, como también a veces se lo denota, ya directamente no trabajamos con una denotación de valores o en este caso de letras, sino que directamente con valores e interpretaciones que se realicen por medio de números. Bien, entonces por ejemplo tenemos sumar 2 más el valor de 5. Tenemos allí básicamente propuesto el enunciado y aquí ya la expresión matemática correspondiente. El cuadrado de 2 es el valor de 4. En efecto, prácticamente también lo escribimos en su interpretación en el modo en el que el lenguaje algebraico o numérico se vea interpretado en sí. Por ejemplo, también tenemos 7 menos 3, es otra resolución básica que podemos brindar, o la mitad de 5, bueno, de 10 es 5. Tenemos lo siguiente. Recuerden que más que todo, cuando vayamos a utilizar el lenguaje algebraico, vamos a tener que omitir como tal la parte de los enunciados o el lenguaje común que usualmente es usado. Bien, entonces solo van a verse reflejados las expresiones mediante un valor numérico. A veces, generalmente sí, vamos a tener que utilizar en este caso letras, pero las letras como tales solo nos van a ayudar a expresar valores que básicamente hemos de desconocer. A esto le conocemos como incógnitas. Tenemos lo siguiente, un poquito más para conceptualizar. A continuación se presentan algunos ejemplos del lenguaje cotidiano y la traducción correspondiente al lenguaje algebraico como tal. Miren, en el lenguaje que utilizamos diariamente podemos mencionar lo siguiente: la suma de dos números. Bien, entonces recuerden que tenemos nuevamente incógnitas. Incógnitas las vamos a representar siempre por letras. Son prácticamente valores que no conocemos, en este caso su valor numérico, pero que sabemos que como tal existen. Entonces también hay que expresarlos como mediante letras como tal. Entonces tenemos que una letra sumada a otra nos da un valor de sumatoria. Esto por medio de la suma y el operador correspondiente. Bien, entonces también tenemos un siguiente. Vamos a analizar tres más. El número disminuido en 2. Bien, entonces prácticamente como no conocemos ese número, lo utilizamos o lo vamos a interpretar por medio de una incógnita. Una incógnita también está reflejada como una letra, como ya bien se mencionó. Entonces tenemos el número desconocido restado a 2. Bien, vamos con uno más.
el producto de dos números. Miren, nos dice el producto. Recuerden que esta referencia hace hincapié directamente en una multiplicación. Y aquí vamos a utilizar directamente un punto. Por lo general, es más, les menciono, por lo general se suele colocar directamente un punto cuando vayamos a utilizar, en este caso, la multiplicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, por general, se suele usar a la X como una interpretación de un valor de letra. Entonces, para ya no ver reflejado, o en este caso, para directamente utilizar dos mismos valores de X, dos interpretaciones distintas, pues prácticamente en el lenguaje algebraico vamos a estar planteando un punto para no confundirnos con el tipo de valor. Bien, entonces ello más que todo es lo que hemos de centrarnos para poder identificar y más que todo poder establecer y escribir correctamente un lenguaje algebraico en concreto. Bien, tenemos más ejemplos generalmente que también los iremos analizando a medida que transcurra la clase, y a continuación vamos a analizar un más. Tenemos lo siguiente, dice un número cualquiera. Recuerden que hacemos referencia a letras en sí cuando vayamos a utilizar un valor numérico a los que nosotros desconocemos directamente de cuál representa. Por ejemplo, si aquí no nos deja saber que es, por ejemplo, 5, no vamos a agregar un número 5, dice un número cualquiera. Entonces, esas representaciones directamente las hacemos por medio de letras. Las que comúnmente se suelen usar son X y Y, bueno, y consecutivamente Z, aunque no siempre se encuentran limitadas en estas últimas que he mencionado. Recuerden que prácticamente podemos utilizar las variables que queramos por medio de representaciones de todas las letras del abecedario. Prácticamente podemos escoger todas, ¿ok? Pero si hacemos referencia a que una equivale a un valor, otra a otro valor y así consecutivamente. Bien, tenemos dos números cualesquiera. Por ejemplo, tenemos X y Y. Por ejemplo, hemos de escoger en prioridad un poquito más a esas denotaciones. Y que bien mencioné, no siempre nos vamos a limitar a estas, sino que por lo general vamos a tener que utilizar un poquito más. La suma de dos números cualesquiera. ¿Ok? Entonces, miren aquí directamente lo que se ha añadido es un operador de una suma, pero de los mismos valores que desconocemos generalmente. Recuerden que aquí hago hincapié solo un poquito de retroalimentación y también vuelvo a repetir esta parte. Recuerden que dice números cualesquiera, o sea que nosotros por lo general no conocemos exactamente qué valor numérico es esa letra. Por ello lo reflejamos por medio de aquellas mismas letras, pero las interpretamos un poquito más como incógnitas. Incógnitas son algo que no sabemos, que desconocemos al momento, pero a medida que ya vayamos, en este caso, dándole una interpretación y un correcto orden para resolver como tal la problemática, ya vamos a ir dando con los valores correspondientes, pero que generalmente utilizando el lenguaje algebraico lo vamos a representar de esta forma. Bien, entonces tenemos lenguaje común, hagamos la comparativa, lenguaje común en el que nosotros establecemos ya enunciado por medio de palabras, y el lenguaje algebraico en el que prácticamente vamos a plantear todo en forma matemática. Bien, tenemos unos más que podemos también analizar en clase y avanzamos con lo siguiente. Expresiones algebraicas en sí. A ver, el tema como tal está referido más que todo al lenguaje algebraico y a la evaluación de las expresiones algebraicas. Bien, aquí ya hacemos referencia por lo general. Esto es un poquito más de conceptualización, algo de base, que vamos a tener en cuenta más que todo para referirnos a cierta interpretación. Ahora, cuando ya nos toque como tal expresar un tipo de una expresión como tal algebraica, ya es que se está dando una operación en sí dentro de una resolución como tal. Entonces, una expresión algebraica es una expresión en la que se relacionan varios en este caso indeterminados con constantes y cifras, todas ellas ligadas con un número finito de operaciones. O sea que tenemos allí directamente un valor al cual debemos terminar. Y luego prácticamente se menciona que todas ellas están ligadas por un número finito de operaciones. Ya mencionamos esta parte: suma, resta, multiplicación, división, potencia e inclusive también raíz. Esas dos últimas también hemos analizado como tal. Bien, entonces nuevamente aquí directamente cuando se trabaja con expresiones algebraicas como tales, ya sabemos que nos estamos refiriendo a una operación. Puede plantearse como una operación combinada como tal, la conocemos así, de esa forma, pero recuerden que ya no vamos a estar como tal utilizando breves enunciados para referirnos como tal a una expresión en la que solo vamos a encontrar valores plenamente matemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos una operación, un número que desconocemos aquí, x elevado al cuadrado
sumado a la multiplicación de x por, bueno, de 2 por x y por y. Dos valores que prácticamente desconocemos. ¿Bien? Listo, entonces es en breve consideración lo que deben de tener en cuenta, más que todo cuando nos referamos un poquito a este tipo de expresiones, y que las vamos a ir desarrollando también. Pero recuerden que en primera instancia y en base necesitamos conocer a qué hace referencia cada uno del concepto base. Bien, tenemos lo siguiente, término algebraico como tal. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de en este caso, del lenguaje algebraico o las expresiones algebraicas como tales? Primero, el signo puede en este caso presentarse. Sabemos que el signo de un valor puede variar mucho, bueno, en este caso variar en dos casos, siendo caso en primero positivo o negativo directamente. Y en este caso, por ejemplo, vamos a encontrarnos con la parte del coeficiente. Una consideración aquí, siempre y cuando veamos un número de una cantidad numérica superior a 1, por ejemplo 2, ya la vamos a interpretar como tal a un coeficiente ya de un número alto. Mientras que si por ejemplo ya no, ustedes dirían que no vemos un número como tales, vamos a interpretar al coeficiente con el valor de 1. ¿Por qué? Porque los coeficientes y los exponentes de 1 no se escriben, se sobreentienden. Entonces es una consideración importantísima. No vamos a agregar directamente allí un valor numérico al azar, sino que sabemos que establecidamente está utilizándose un coeficiente de 1 siempre y cuando, por ejemplo, no hemos de tener la presencia numérica de algún valor. Esa ya la interpretamos. Los exponentes que conocemos son en este caso operaciones semejantes a la potencia, que reflejan como tal que esos números se están multiplicando para una cantidad dada. Y la parte literal es prácticamente todo eso. O sea, el conjunto de tanto en este caso de los exponentes y las variables. Recuerden, estas son variables o incógnitas, como también las deseamos llamar. Tenemos lo siguiente, expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas especiales. Tenemos lo siguiente, y con eso hemos de finalizar. Tenemos monomio, binomio, trinomio. En cuanto a las expresiones, ya directamente nos vamos a estar refiriendo un poquito más a este tipo de terminología porque de aquí en adelante vamos a estarnos trabajando básicamente con este tipo de términos. Entonces, desde ya tengamos de base a qué nos vamos a referir a un monomio por lo general. Un monomio es aquel que tiene un solo término, ¿ok? Un solo término. Aquí hacemos referencia, o sea, un solo término. Ustedes dirían, ok, hay dos elementos. ¿Cuál es la comparación entre los otros? Y es que prácticamente solo se tiene un término sin operación alguna. ¿Ok? Vemos 2x como tal significa una sola cantidad, una sola terminología allí. Mientras que, por ejemplo, el binomio ya se compone de dos términos, es aquel que tiene dos términos no semejantes y que a su vez prácticamente están separados por un operador. O sea, hay una operación de por medio. Bien, como por ejemplo x sumado a x al cuadrado, aquí por ejemplo x sumado a y, vemos que hay un operador que prácticamente se encarga de separarlos. Y aquí un trinomio pues es básicamente lo mismo, pero ya utilizando dos operadores en los que se subdividen a sí mismo tres términos ya que son más que todo no semejantes. ¿Listo? Entonces, en consideración hemos de tener aquello de base. Recuerden que vamos a poder complementar la información y los ejercicios en clase. Por este momento, eso les agradezco mucho el tiempo.